amigos, hoy jueves 18 de julio de este año 2019. Yo creo que todos debemos estar contentos con la lluvia que cayeron ayer. No solamente aquí, en todo el entorno del Gran Santo Domingo, y principalmente en el Distrito Nacional, donde se reporta que hubo viento hasta de 50 millas por hora. Ráfagas. Que fueron esas ráfagas que usted sintió, que desprendieron cuadros mal puestos, floreros livianos, en las salas, que tenían ventanas abiertas. Eso pasó ayer aquí. Pero más que todo, porque esa agua bajó la temperatura considerablemente. Yo les digo que, por ejemplo, yo salgo de madrugada, me estaba alarmando en estos días, porque salía de madrugada 5 de la mañana para la capital, y en el entorno del Gran Santo Domingo, o sea, desde San Pedro de Macorís hasta aquí, capturaba en el vehículo temperatura de 24 grados. Eso no es de ninguna manera aceptable. Pero hoy bajé con temperatura a 22 grados, y ustedes saben que eso en invierno baja a 19, 20, que es la temperatura buena de madrugada, pero esas lluvias refrescaron 2 grados y eso es importante. No queremos decir con esto que se ha abandonado la sequía, que hemos dejado atrás la sequía, como pregonó algún órgano del Estado de manera irresponsable recientemente. Eso no es verdad. Mientras tengamos los embalses fundamentales del país, los más grandes de Centroamérica y Caribe, que están aquí en República Dominicana, mientras los tengamos, algunos de ellos, como el hiperembalse de Sabanayegua, un embalse que lleno debe tener unos 350 millones de metros cúbicos de agua, a un 10% de su nivel. Eso es lo que tiene Sabanayegua, quizás un poquito más en estos días, pero mientras tengamos eso, aquí no se puede hablar de que hemos vencido la sequía. Los niveles de los embalses importantes, Tavera Bao es el más importante porque se cumplen funciones en una zona crítica del país. O sea, Santiago y todos sus alrededores depende del agua potable de la presa. El río Yaque, para mantener un curso normal y al mismo tiempo alimentar el canal Yaque del Norte, necesita que la presa le suelte el agua en provisión necesaria para el riego. De la misma manera que Tavera es nuestro productor de energía por excelencia. O sea, es un embalse de triple propósito. Y Tavera está operando en el nivel mínimo operable. Pero lo que quiere decir que te garantiza esos 3 servicios, en el caso del agua, que son básicos, la energía en su más baja proporción, ciertamente, y el riego de manera controlada. O sea que Tavera Bao está en su nivel mínimo operable, lo mismo que la presa de Monción. Y en las presas que sí tienen una buena provisión de agua son Atillo y Rincón. Las demás, Valdesia, está en su nivel mínimo operable, que le garantiza, eso sí, los 6 metros cúbicos por segundo que envía desde allá, por los 2 calimetes esos, que traen cada uno 3 metros cúbicos por segundo. Y tenemos, por cierto, se queda 1 metro ahí en San Cristóbal, ingresan 5 a la capital, pero esos son más de 100 millones de galones de agua diarios. Esa es la sangre que fluye para la capital esencialmente y partes del Gran Santo Domingo. Esa es la principal fuente de agua que tenemos. Gracias a ella, la capital y estos 3.5 millones de habitantes que tenemos en el Gran Santo Domingo no sufre enormes penurias. Y es que bienvenidas las aguas. Ojalá que nos estemos aproximando a como
diagnosticaron los organismos internacionales que le dan seguimiento al sistema climático de la zona Pacífico-Atlántico, que nos estemos aproximando a la terminación del niño pequeño, a los efectos del niño pequeño, que dicen deberá dar por terminado ahora, a finales de julio o en la primera quincena de agosto. Interesantísimo. Si eso acontece, volveremos entonces a desarrollar de forma normal las vaguadas y los frentes que traen aguas a estas partes del mundo y por tanto reponer nuestras reservas. Al mismo tiempo que suministrarle a los cultivos que se producen en secano, aquí, que ya no son tantos, y a las estribaciones, eso sí, que las necesitan. Miren, ayer se produjo también un evento que, antes de entrar en las consideraciones políticas que están también en rojo vivo, pero un evento en la Cámara Americana de Comercio que nosotros no podemos dejar pasar, porque es que los eventos políticos no deben sustraernos de las cosas importantes. El país tiene que echar adelante y ver ya cualquier situación de nuestro discurrir político, verlo como una cosa normal, como acontece desde 1966, y no perder el juicio por eso, y no desactivar los mecanismos económicos que alimentan todo el cuerpo económico de la nación. Ayer la representante de la Organización Mundial de Comercio para la República Dominicana, Helen Chan, dijo ante la Cámara Americana de Comercio que la República Dominicana está haciendo las cosas muy bien, porque tiene un cronograma de implementación bastante ambicioso de un 78% para cumplir con el acuerdo de facilitación de comercio que comprometió en la Organización Mundial de Comercio. Ha cumplido un 76%. Ese comité de facilitación que ya había dicho a la Cámara Americana de Comercio que se ha logrado implementar un 87% de las 238 medidas contempladas en el acuerdo de facilitación de comercio en la Organización Mundial de Comercio, o sea, lo que es ya las relaciones mundiales de la República Dominicana con el resto de naciones. Esto significa que el país se encamina a alcanzar la meta que se tiene proyectada para el 2019 de un 90% de adopción de estas 238 acciones que se comprometió el país a adoptar para la facilitación del comercio con todas las naciones del mundo. Óigame, esas son las cosas que no deben hacernos perder el juicio. Esa es la rutina que el país debe mantener, cumplir los compromisos internacionales, seguir afianzando su comercio, seguir afianzando sus estructuras de producción y nada. Ayer Mozart decía que el ministro de Agricultura había revelado que un bicho anda por ahí, en uno de los países sudamericanos, presente en plantaciones de musáceas, o sea, de plátanos, guineos y rulos, y que ese bicho, que es un desprendimiento o una repetición de lo que llamaron el mal de Panamá, una enfermedad que se presentó precisamente en las grandes plantaciones de bananos, o sea, de guineos de Panamá en la década de los 40, y que arrasó con todas las plantaciones en Centroamérica cercanas, 1940, 1950, ese bicho que había desaparecido, porque óigame cuál es la única forma para que tengan una idea de lo grave que es. Usted tiene que desalojar la plantación, liberar la tierra donde estaba la plantación de cualquiera de las tres musáceas importantes, plátano, guineo o rulo, por 10 años. Y curarla por 10 años
para garantizar que ese bicho desaparezca. Bueno, las medidas precautorias en puertos y aeropuertos, y ojalá que en la zona fronteriza, esa porosa que tenemos, a la que le hace falta un muro para garantizar que estas cuestiones estén absolutamente seguras, pueda ser vigilada para que ese bicho que está ahí ya en Colombia y que está, no entre al país. Los protocolos se están en este momento moviendo. Se espera que las autoridades colombianas lo comuniquen formalmente a la comunidad internacional, agrícola, y a los gobiernos para que se redoblen los mecanismos de vigilancia contra esta terrible enfermedad. Bueno, entrando al plano político, queríamos decir lo siguiente. Ayer el doctor Leonel Fernández, presidente del PLD, dio un golpe de masas. Esas acciones que en ocasiones los líderes, los verdaderos líderes, dan para mandar mensajes definitivos de sus posiciones políticas. Ayer el doctor Fernández dijo que él respeta mucho, admira mucho al licenciado Danilo Medina, presidente de la República, con realizaciones extraordinarias, pero que lamentablemente, lamenta no poder apoyarlo para una intentona reeleccionista. El mensaje yo creo que quedó claro. Ayer mismo el vocero del PLD en la Cámara de Diputados dijo que Gustavo Sánchez dijo que definitivamente los votos no dan. Pero está en los periódicos. Bueno, que lo aclare. Pero aquí se está reproduciendo en los periódicos que Gustavo dijo eso. Es muy difícil que lo haya dicho. Por lo menos 2 periódicos lo refieren. Me parece que eso no es el estilo de Gustavo. Gustavo es muy cuidadoso para eso. Lo que sí es cierto es que en este momento el intento, ayer fue otro fallido intento, no se presentó finalmente. La Cámara de Senadores convocó para el martes. El presidente de la Cámara convocó formalmente para el martes próximo a la sesión que corresponde del trabajo de rutina ya de la Cámara. Y eso lo haría entonces faltando apenas una semana para el cierre de la legislatura, de la actual legislatura. Lo que no quiere decir que haya terminado la posibilidad de que el proyecto de la reelección sobreviva a esta situación difícil que se le está presentando, dificultades que se le están presentando. No hay duda. Pero de todas formas, y creo que debemos celebrar que la situación política del país no nos ha descarrilado, que todavía el país sigue adelante, que las confrontaciones de los lideratos se producen en un ambiente de respeto mutuo, de incluso admiración, como dejó claramente sentado el presidente Fernández ayer con respecto a su gobierno y a su presidente, que provienen de las mismas filas. Y creo que eso le deja un sabor agradable, respetuoso, que debiera, por tanto, repercutir en toda la sociedad. Miren por qué. Es verdad que ha habido cierta ralentización en los asuntos económicos. Debemos acostumbrarnos que en una democracia haya confrontaciones de ideas. Y eso no debe, por tanto, detener iniciativas de negocio y eso. Y mucho menos también a iniciativas, por ejemplo, de actividades económico-financieras. El país tiene que acostumbrarse a que si quiere vivir en democracia, las confrontaciones son una normativa. Yo no sé qué tanto ha tenido de enseñanza para el resto de América Latina lo que acontece, por ejemplo, en el Parlamento
de la Gran Bretaña. Señores, allí las confrontaciones son normales, pero absolutas y además durísimas. Y los líderes de los partidos tradicionales, laboristas y conservador, se cambian de manos a cada momento cuando los primeros ministros y jefes de bancadas de esos dos partidos no responden a las expectativas de sus bases, de sus dirigentes tradicionales. Los cambian y nada pasa. Y la Gran Bretaña sigue adelante. Ahí hay una... Lo mismo estamos diciendo con respecto a la democracia en Estados Unidos. Fíjense ustedes como los partidos demócratas y republicanos van cambiando de mando. Hay épocas, hay periodos donde impera un determinado pensamiento y liderazgo, pero luego se es suplantado por otro y nada pasa. Entonces, acostumbrémonos a eso. A eso es que tenemos que llegar para que la democracia nuestra sea una democracia viva, llena de fortaleza, segura, diríamos que fiable. Buenos días, Mozart. Buenos días, Pedrito. Te cayó bien el agua. Sí. Venga acá, Mozart, ¿cómo la sentiste allá arriba en el apartamento? Ah, pero fabuloso. No, el asunto de los brisones, unos golpes Hubo un momento en que fue golpes de brisa de hasta 50 kilómetros por hora, Mozart. Sí, pero yo no Pero fueron ráfagas, ¿eh? No fue constante, fueron ráfagas. Sentí, lo que vi fue un chavo. Dice Manegoto que se le desprendieron dos cosas de flores que tenía. Dos tarros. Dos tarros. Y dice, pero, ¿y qué fue esto? De un susto del garaje, porque imagínate tú, vinieron abajo. Pero bueno, lo cierto es que fue buena el agua. Ayer refrescó el ambiente. Yo bajaba a 22 grados, estaba bajando a 24 de madrugada. Esta mañana bajó a 22. Mira, exacto, ven por aquí. Entonces, vamos a ver, yo quiero el café, qué cosa, y no me lo pueden pasar. Estamos en el aire. Yo tengo que dejar la televisión. Yo tengo que dejar la televisión. No, pero ¿por qué? Porque que la televisión me limita demasiado. No, quería pasar, que me diera el café, yo tomarme mi sorbito y seguir hablando. No, tú sabes que yo violenté eso. Pero esa formalidad de la televisión. Yo violenté eso en la televisión dominicana, me crea angustia. ¿Por qué yo no me puedo tomar un sorbo de café? Yo violenté eso en Radio Televisión Dominicana también. Le impuse que la televisión es... perdónenme, señor, pero es que así. Es vida común. Fíjense que estoy diciendo que debería dejar la televisión. Televisión es vida común. Debería dejar la televisión, colocarme por lo menos en la radio, que ahí hay mucho más libertad. No, en la radio van en chancletes, en pantalones cortos. Hay una felicidad. Una felicidad. La televisión, como debe ser, es exigente, tiene su protocolo, sus formas, sus normas. Tengo una buena. Seguir. El ingeniero viene para acá. ¿Cuál ingeniero? Son tantos los de Punta Catalina. Ah, muy bueno. Es una buena información. O sea, le voy a traer información fresca acerca de esa enorme y extraordinaria obra. Para que lo sepan, ¿eh? Buenos días, señores, ahora formalmente. Miren, ojalá no pierda la sonrisa. No es bueno perder la sonrisa. No, y la alegría tampoco. Ni la alegría. Por aquí aquí vimos en los medios de comunicación la expresión de dos personas, personajes que mostraron niveles inaceptables de irreverencia y de insolencia frente al país. El señor Pastrana, expresidente de Colombia, un hombre que debería resguardarse, porque su paso por Colombia, su paso por la justicia, por el cuestionamiento severo de su población engañada, y sus relaciones terribles con el crimen organizado internacional, con la droga, no le permite a él estar trazándole pauta a un país que lo ha recibido muy bien, tranquilo, aquí, en medio de sus momentos de angustia. ¿Quién es Pastrana para estarle diciendo a este país que el presidente Danilo Medina
saldría perjudicado, el gobierno saldría perjudicado y su obra si presenta y se aprueba la reelección. ¿Y quién le dio a él esa potestad para estarse inmiscuyendo en los asuntos internos? Además, parta de sí mismo, señor. Es un asunto nuestro. Usted hace tiempo que perdió facultad, derecho para hablar de normas. Dígale y que de es un asunto actitudes. nuestro. Usted no tiene que meterse en eso. Segundo, otro irreverente e insolente, el señor asesor de Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani. Si Rudolph Giuliani, que es un lobista, es contratado como lo fue por Luis Abinader, muy bien, para que lo asesore Todo su derecho. con todo derecho, incluso en materia de seguridad, que es un gran tema, y de lo que él sabe. Ajústese a eso, mi señor. No sea insolente. Usted no tiene derecho a venir aquí al país a dictar normas y a decir que la reforma debe hacerse, pero no para aplicarse ahora, sino después. Pero ¿quién es usted para estarle dictando al país? Es que son unos atrevidos. Creen que están en una nación que no se puede respetar, que ellos pueden decir, ellos pueden ir al baño como el que va y no lo siente. Es una bananera. Sobre el país, eso no es así. Es una bananera. No, este es un insolente. Entonces, le hacen el juego. No. Le hacen el juego. Eso no debe ser. Porque si usted tiene ese criterio y usted es asesor del señor Abinader, usted le puede decir a Abinader, diga esto o diga lo otro. O planteese este tipo de estrategia. Frente a eso, perfecto, usted se está ganando su dinero. Ahora usted, en forma expresa, usted no puede decir eso. Usted no se tiene que inmiscuir en los asuntos internos de este país. Usted es un atrevido. Freco. Irreverente. Osado. Por menos que ese tipo de avión, ayer mismo, para ponerlo en un avión y sacarlo del país, por freco. Lo que pasa es, lo que pasa es que ese tipo de irreverencia y de frescura agenciada solo la soporta una democracia como la de República Dominicana, como la que vive, y un demócrata como Danilo Medina, contrario a lo que se está diciendo. Solo un hombre con la visión democrática y la tolerancia y con la formación de Danilo Medina ni siquiera se pronuncia sobre esa desfachatez, esa intromisión. Nadie que se respete. Nadie que se respete. Lo que pasa es que estamos frente a una democracia, Pedro, sí, así es, que todos los días da manifestaciones en esa dirección. Tiene razón, Mozart. Estamos en un país democrático. Fíjense cómo ese tipo de actitud irreverente e insolente se pasa por el matiz de un gobierno y de una nación democrática. Eso por un lado. Segundo, Pedrito, a alguien se le podría ocurrir, a alguien en su sano juicio se le podría ocurrir que un líder de la dimensión de Leonel Fernández llame, convoque a una actividad y que la actividad no sea respaldada masivamente. ¿Alguien pensó en algún momento que eso que ocurrió ayer no iba a ocurrir? Poco pasó. Poco pasó. Un líder de la dimensión de Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, buen presidente, excelente presidente. Yo vi gente bajando a pie de los sectores Inició, ese es el presidente que inició los procesos de cambios de este país. Entonces no va a llevar gente. Además, presidente de un partido como el de la Liberación Dominicana. Mayoritario por demás. El partido mayoritario no va a llevar ese tipo de gente. Así que cálmense. Eso es lo primero. Segundo, hay gente
Porque tú sabes, Pedro, que los movimientos, los proyectos políticos, sobre todo cuando son proyectos presidenciales, arrastran consigo muchas cosas. Y tú tienes que estar muy atento. Ayer hubo un desliz que pudiera afectar lo que fue esa maravillosa manifestación de ayer bajo agua, bajo mucha agua, Pedrito. Sí. Masiva, bajo mucha agua. El que alguien subió innecesariamente un video del vocero del PLD de la Cámara de Diputados, danilista, pero 1A, Gustavo Sánchez, donde aparece con un grupo de gente en un patio, diciendo que no hay números y que eso no va a pasar, que eso cuánto. Pero esa era una escena del 2008, cuando Leonel Fernández Reina iba a la reelección y el grupo de Danilo Medina, del cual era miembro Gustavo, insistía en disputarle. Y estaba en la Cámara. Y estaba en la Cámara. Insistía disputarle a Leonel Fernández la elección, quería que fuera Danilo en vez de Leonel, en el 2008. Fue así. Y Gustavo en ese momento dio esa declaración. Lo subieron como... Porque había que... Y lo presentaron como que eso es de ahora. Y eso fue en el 2008. Una manipulación. Una manipulación. ¿Por qué yo digo que los periódicos y los medios tienen que los periódicos cuidarse? No, ayer un compañero del equipo mediático lo subió. Lo subió. Dijo, fíjense, muy entusiasta. Sí, muy entusiasta. Fíjense, pero después ese mismo compañero, en forma muy responsable, escribió en el mismo chat de equipo mediático: acabo de hablar con Gustavo y Desmien dice que eso es del 2008. Y luego, posteriormente, otros, por diferentes fuentes, establecieron que efectivamente se trata de un asunto viejo que alguien subió. Ya se habla de nombre y de tendencia. Yo no voy a entrar en detalles sobre eso. Pero lo que quiero decir es que ese tipo de situación, eso es innecesario. Porque si hoy Gustavo, como se dice, desmiente, entonces deja mal parado a quienes aplaudieron como foca. Incluyendo los diarios. Incluyendo los diarios que le abrieron los espacios. Hay que cuidarse, Pedrito, lo vivo diciendo. Y se lo vivo diciendo a los compañeros en el chat. Tenemos que cuidarnos a ver qué recibimos y qué replicamos. Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de la información. Tenemos que pensar en lo que significa un periódico, un diario, un programa, un líder de opinión que tiene espacio. Si los diarios quieren sobrevivir. Entonces, mira, ayer por lo que yo estoy diciendo, ya tú ibas. De los medios electrónicos. ¿Por qué tú hiciste? Porque creo en los diarios. Porque lo viste en un periódico. ¿En dos? En dos periódicos. Sí. Si no lo ves ahí, no lo hace. No. Pero probablemente le metieron ese... ¿Cómo que se dice? Todavía. Por debajo de la puerta, un ladrillo. Pedro, hay que tener cuidado con eso. No, y a los diarios, que mucho más. Los diarios para tienen que conserven cuidarse, autoridad sobre porque tiene redes sociales tan agresivas. Una de las grandes ventajas que tiene la prensa escrita, como se llama, es que tiene tiempo para sopesar. Por eso. Recibe la información y tiene tiempo para verificar fuentes. ¿Por qué no llamar al mismo Gustavo? Que hubiese sido una maravilla, porque si hubiese sido verdad eso, que él entonces al periódico le abunde y diga, explique, dé mayores detalles. Pero no se toman el cuidado de llamar a la fuente. Ahí no. ¡Buah! Meten el asunto. Ese titular incluso crea problemas entre Gustavo y el presidente del Senado. Ese mismo, porque incluso lo pone a comparar a uno con el otro. Eso es una barbaridad. Pero déjame seguir para no perder el hilo, para que ustedes vean el asunto que les planteo. Ayer precisamente,
luego de que estos dos marchantes que están aquí sentados llamaran la atención sobre un titular equivocado, errado, para llamarlo de alguna manera, amplio, Principalía dijera que Punta Catalina estaba pagada y que tenía que ser por 55 días. Llamamos la atención ayer, no hablen así, no tengan cuidado con esa fuente. No era que estaba pagada y que fuera de servicio. Fuera de servicio. Nunca ha estado en servicio. Nunca. Y ahora dice el periódico que entra en forma intermitente, pero eso no es intermitente. Pero por el amor de Dios. ¿A dónde vamos a llegar? Caramba. Eso no es intermitente, todo está programado. Es cosa más grande esta. Y si hay que sacarla, se saca y vuelve porque están en prueba. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero me salí ya del tema, caramba, del otro, del principal. Pero es para decir, porque tengo que cuidar, yo soy periodista, tengo que cuidar a los compañeros. Tenemos que cuidarnos. Sí. Y de esas redes, todas esas cosas que se mandan, los intereses que hay de por medio, no dudes tú que haya sido un marchante, de eso que yo conozco, que están al servicio de los generadores, que haya llamado al periódico, a gente del periódico, a decir eso. Y el periódico tiró. No lo dudes tú, sí, pero yo no voy a hablar de eso. En apariencia sí, pero no voy a hablar de eso. Sí, pero oye, sí, fuente aparentemente fiable, pero aquí se cuecen habas donde quiera. Pero miren, sobre el tema de ayer, hay que mantener la calma. Miren el escenario como es. No ha pasado, no ha variado nada en las instancias donde deberá conocerse y de donde saldrá una respuesta o solución al tema que haya variado. El presidente Danilo Medina continúa con el control absoluto de las instancias partidarias que puedan tomar una decisión en esa dirección. Si se somete ante el comité político, en el comité político pasa mucho a poco. Si se comete en el comité central, pasa mucho a poco. Y si se someta frente al pleno completo, también pasa mucho a poco. No ha variado. Eso ha sido desde que Danilo tomó el control del partido, de las estructuras del partido, que tiene mayoría. Eso no ha variado, ¿eh? Pero en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, no se conoció, se decía, y hubo incluso quienes afirmaron, como Alejandro Montal, arquitecto, buen amigo, que no habla por hablar, porque ayer la gente de la reelección distribuyó gente para hablar y darle sustento a lo que sería la inminente presentación del proyecto de reforma de la Constitución. Y fueron, dentro de los cuales estaba una persona que goza de gran crédito en la población, que es Alejandro Montal. Y dijo lo que muchos suponíamos. Mucha gente dice, bueno, tenía información de que eso iba a pasar. No pasó. Pero entonces, ahora lo que hay que preguntarse es, ¿por qué no pasó? Primero, en una instancia donde no tiene ningún tipo de problema en pasar. Porque esos senadores en su grandísima mayoría responden al presidente Danilo Medina. O sea que si no pasó en esa instancia es porque se decidió no presentarlo ayer. Solo por eso, Solo por eso. Bueno, que se convocó para el martes. Yo le decía a ustedes, y le quiero reiterar, que nada de lo que está aconteciendo en este choque de trenes, dentro del partido y entre los partidos, no tiene, o sea, ahí no hay invento, ahí hay cabezas bien amuebladas que saben lo que está haciendo. Saben lo que están haciendo la gente del presidente Leonel Fernández. Se trazan sus estrategias, planifican sus asuntos, pero de la misma manera lo sabe como lo están haciendo la gente del PRM, Hipólito Mejía y Luis Abinader, lo que están haciendo y cómo mueven sus fichas
Y de esa misma forma lo sabe también ese gran estratega que es presidente de la República, que es Danilo Medina. Ahí no hay nada fortuito. Ahí se mueven acciones políticas frente a coyunturas políticas. Ahí no hay invento. Acciones que responden a situaciones y a coyunturas políticas. Eso es lo que hay. Decía el presidente Leonel Fernández ayer, que no es verdad que se trate de que su postura es de un choque entre grupos. Yo, con todo el respeto que le tengo al presidente, digo, en cierta forma, creo que usted cree realmente que la lucha debe ser por defender la Constitución y que no se modifique la Constitución por todos los argumentos que él ha planteado. Yo le creo eso también. Ahora, yo le adiciono a eso, señor presidente, que sí hay una lucha entre usted y el presidente Danilo por el poder. Dentro del partido y por el poder inmediato a través de la presidencia de la República. Eso no lo puede negar nadie tampoco, presidente. Eso es así. ¿Verdad? Legítimo. Principios están de por medio. Pero también, presidente, no puede negarse que hay un choque. Que yo no voy ni siquiera al choque de liderazgo, porque yo te insisto, Pedro, sobre todo a ti, que ahí no hay asunto de pelearse el liderazgo. Ahí lo que está de por medio es pelearse el control, por un lado, del partido, que es otra cosa, y la candidatura presidencial, que es el poder. Liderazgo no, porque nunca, yo lo reitero, vengo conociendo hace tiempo el proceder de Danilo Medina y el proceder del propio presidente Leonel Fernández, que ambos he tenido la oportunidad, gracias a Dios y a ellos, de estar cerca de ellos. Cerca de ellos. No es verdad que Danilo le puede regatear la condición de liderazgo a Leonel Fernández. Nunca lo ha hecho. Y he dicho que si hay actitudes en el Danilo y sus seguidores que a veces sienten que se le golpea, que es porque ciertamente hay áreas, sectores dentro del leonelismo que nunca le ha querido reconocer los niveles de liderazgo que tiene Danilo Medina y que ha fortalecido a partir de su ascenso al poder. Eso es lo que yo digo. Entonces, el cuadro sigue igual. Insisto, las instancias donde se van a tomar las decisiones siguen igual a correlación de fuerza. Que no hay números o no, que es un argumento que yo digo que tienen que revisar el asunto de los números. En la Cámara de Diputados, porque nunca se ha hablado del Senado, no se puede hablar en la Cámara, y eso es otra cosa. Ayer yo vi a un presidente de la República que dio una expresión muy buena. A mí me parece muy bien que tú la resaltabas, Pedro, en esa de decir que él respeta al presidente Danilo Medina, que no está de acuerdo. Bueno, yo pienso, y que no lo puede complacer. Eso fue lo que dijo. Yo pienso que ese es un planteamiento que se corresponde con la lucha que él lleva. Ciertamente, con el respeto que se han tenido. Sí. Está bien. Ahora, lo que me pareció extraño fue que el mismo presidente Leonel Fernández dijera ayer que el asunto de las mayorías había que verlo no dentro del partido, sino al interior del pueblo. Del pueblo. Porque ya ahí está negando lo que es una esencia de su partido, que es el centralismo democrático al que apeló el profesor Juan Bosch y que él y Danilo Medina y toda la dirigencia se han comprometido y se comprometieron y sus estatutos así lo siguen indicando. Que ese es un partido que todavía sus organismos son lo que disponen. Que el pueblo es otra cosa, presidente. El pueblo es otra cosa. El pueblo tiene su instancia a la que tienen que someterse todo, a la que debe someterse usted como se ha sometido en forma exitosa y a la que se ha sometido, y si salva el tema constitucional,
deberá someterse también el presidente Danilo Medina, pero eso es otra cosa. Ahora, el fuero, que es el Partido de la Liberación Dominicana que encabeza ese brillante intelectual, político, líder y estadista que es el doctor Leonel Fernández, ese fuero indica en su estructura y en sus estatutos que quien manda ahí son los organismos. Quien decide, la última palabra la tienen los organismos del Partido de la Liberación Dominicana. Ni la tiene Leonel Fernández ni la tiene Danilo Medina. Son los organismos del PLD. Eso pienso yo. Y ojalá se tome este tipo de reflexión de la mejor buena fe. Muy bien. Buenos días, don Morión. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Diario de 4, menos 1. Se refrescó un poco el ambiente. Sí, llovió. Por cierto, ¿te mojaste ayer? ¿Yo? Sí. Yo no camino. No, eso es mala leche. Eso es mala leche. No, una yo pregunta. no camino, Llovió mucho. Tú sabes que tú no te puedes mojar, Pedro. No, si se moja. Te va a enfermar. Y a Pedro le dan unas tarántulas. Sí, se pone. No te mojes, Pedro. Yo no camino. Saludos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Bueno, a mí me toca comentar todo hacia dónde se encuentran los acontecimientos políticos al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera comenzar con la rueda de prensa del señor Rudy Giuliani ayer. Porque eso signa, a mi modo de ver, signa lo que está pasando en el PLD. Incluso entiendo yo que igual que Moza da gracias a Dios por haber estado cerca de los líderes. Sí. Entiendo yo por esa percepción de la cercanía que el presidente Fernández en alguna manera aderezó, le dio un poco de dulce al discurso de ayer, porque aquí había un buitre que si se descuida el presidente Fernández puede de repente estar en las alambradas donde esté ese señor, que es el señor Giuliani, que a nosotros nos avergüenza mucho ver esto. Uno sabe que en la República Dominicana y como en todas las sociedades del mundo hay un sector conservador, claro, que a veces es un sector conservador extremista, es decir, le llaman de extrema derecha. Que decirle a la gente que lo de izquierda y derecha viene de ese parlamento francés, no inglés. Que los más liberales se sentaban a la izquierda y los conservadores se sentaban a la derecha. Entonces, eso en la República Dominicana, uno también, yo muy humildemente he mantenido el criterio de que el lado progresista ha gobernado los últimos 15 años. El lado progresista. De hecho, no lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado. Por supuesto. Y lo tienen así consignado. Es decir, por eso he señalado siempre que es el último de los gobiernos progresistas de América Latina. Y expliqué mi criterio de que el de Evo Morales tiene otras características. Pero el último gobierno propio de eso que yo te hablo, de liberales y progresistas, sin ningún otro contenido que no sea ese, es el de Danilo Medina. Todos los demás en una política disuasiva y de limpieza, el imperio se lo ha llevado por delante. Lo último que se sabe es que el representante de Odebrecht en Brasil dijo que fue presionado para incluir a Lula en el expediente. Es la última de las barbaridades que se hizo con el presidente Lula. Entonces eso te dice a ti lo que yo te estoy señalando, de que se produjo una política global en América Latina para limpiarla de gobierno progresista. Otros gobiernos han cometido errores progresistas. Quizá en esto está el presidente Correa, quizá en esto está el heredero Maduro, para poner uno. ¿Por qué le señalo esto? Porque si nos quedamos dentro, nos vamos al traspatio del barrio de San Carlos y nos quedamos dentro del pleito de los vecinos, pues nos vamos a quedar ahí, a menos que no revisemos las calles, no solamente el traspatio, sino veamos las calles y lleguemos hasta la avenida, que en este caso antes era la Teniente Amado García y hoy es la 27 de febrero, y miremos a ver cómo es que influye
todo el entorno en lo que está pasando en ese vecindario. El vecindario dominicano no solamente influye el liderazgo del presidente Danilo Medina y de Leonel Fernández, está influyendo otras presiones manipuladas desde el exterior. El señor Giuliani dijo en esa rueda de prensa con su audífono, para que estar bien claro él de lo que le estaban traduciendo del idioma inglés al español, dijo que la posibilidad de que reforme la Constitución de la República Dominicana para habilitar al presidente traería a la República Dominicana un tipo de dictadura similar a la de Maduro, Fidel Castro. Mira qué dos gente trae el señor, Maduro y Fidel Castro. Catastrófico. El señor Giuliani, como lo he explicado aquí, es un buitre, es un halcón del conservadurismo de los Estados Unidos, que a quien se le atribuye, y quisiera yo repetir esto, haber limpiado de delincuente a Nueva York, lo cual no es verdad. Lo que hizo fue que incrementó el alquiler. Y lo trasladó. Y trasladó a los delincuentes para otros sitios. De hecho, búsquense al señor Google para que ustedes vean, la 125, que es la calle transversal que tiene Harlem, el barrio Harlem, ¿verdad? Busquen, que ustedes van a ver que se está convirtiendo de preeminencia judía en residente. Porque ningún afroamericano ni latino puede pagar. No tiene la capacidad para pagar eso. Lo que pasa es, no ha sacado. Incluso rehabilitado porque cogieron los edificios. Claro. Los remodelaron. Claro, lo remodelaron para que lo vistieran los blancos y los judíos. Pero más aún, los dominicanos no han sido desalojados totalmente porque se fue. Es como cuando tú limpias con cloro una casa, se va todo lo bueno y lo malo. Tú echas agua y se va todo. ¿Quién sabe lo que se fue por ahí? Pues en el caso de, no se han ido la mayoría de los dominicanos del Alto Manhattan, porque dos razones. Primero, porque una gran cantidad de esos apartamentos están en la sección 8, que es dominicanos que tienen muchos años y tienen un nivel vulnerable económico y el Estado lo asiste. Y tienen la primera opción para adquirir incluso esos apartamentos. No lo pueden votar, es lo que te quiero decir, sin un requisito previo, ¿se entiende? Y lo otro es que los dominicanos acostumbraron a vivir uno encima del otro. Y un apartamento de eso que le aumentaron la renta a más del 50%, en algunos casos el 100%, viven como 20 dominicanos con su familia, cada uno en un cuartito, y lo pagan entre todos. Si tú vas y no tienen familiares en Estados Unidos, lo saben, tiene 3 habitaciones y un cuarto como adicional. Y todos han alquilado. Y si pueden alquilar la mitad donde ellos duermen, también lo alquilan. Hay una amiga, hay un señor, fulanito de tal que es de mi barrio que trabaja, me paga tanto ahí, tanto ahí. Así que reúnen el dinero de la renta, para que lo sepa. Entonces, este señor viene con el rostro de Superman a darnos clasecita a nosotros de democracia. Combinó represión policial con represión de carácter de económica en Nueva York, en el Alto Manhattan, para supuestamente desalojar a los delincuentes. Lo que hizo fue que produjo un cambio étnico en la zona. Sacaron a los afroamericanos y a los latinos, a los hispanos, para que tuviesen una mayoría judía y blanca. Esa es la idea. Yo quisiera comenzar por ahí. Luego decir que en la semana pasada también le dije a ustedes que la intención de ese sector, porque son 2 sectores que han querido que aquí haya una intervención, no solamente de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, sino de todo el poder empresarial, político, de presión mediática que constituye la derecha de los Estados Unidos, la derecha política de los Estados Unidos. Establecimiento ya más conservador. No, el liderazgo, ese liderazgo que oscila entre la Florida y Nueva York. Sí. Entonces, a la Florida, los que están en la Florida, algunos de ellos lo llegaron a convencer por razones de familiaridad o de cercanía empresarial. Estoy hablando bien, Mozart. Muy bien. Pertenecen al Partido Demócrata.
Y le dijeron que aquí se puede instalar en Venezuela, que casi estamos en Venezuela, casi estamos en Venezuela. Y un demócrata fue que le pidió al secretario Pompeo, del Departamento de Estado, que se pronunciara al respecto, que presionara al presidente Danilo Medina en la dirección en que está. Y el lado conservador, que tiene su sede en Nueva York, la ciudad más liberal, y mira qué cosa, para la República Dominicana es al revés. En la Florida tuvo el lado demócrata, porque esas son las relaciones que tiene un partido conservador que tiene buenas relaciones con demócratas en los Estados Unidos, un partido minoritario. Y el empresariado que domina las estructuras políticas del PRM conectó con Nueva York. ¿Se entiende? Entonces ahí encontramos que ya desde el fuero de ese fuero de poder imperial se ha establecido que la posible reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina tiene el propósito de instaurar en el país una dictadura al estilo de Maduro y al estilo de Fidel, para descanse. Es decir, no nos pusieron otra cosa, nos pusieron los peores escenarios para el acrecentar el temor de la población. Entonces, eso yo quiero llamar la atención, porque eso fue lo que dijo Giuliani, que supuestamente es un asesor de seguridad ciudadana del candidato Abinader, y resulta que se refiere a temas políticos fundamentales. Por tanto, él lo que es un asesor político y que se inmiscuye en los asuntos de la República Dominicana de manera grosera e inaceptable por parte de cualquier ciudadano que se respete. ¿Es así, Musa? Así es. Bueno, entonces le creo ese escenario porque yo entiendo que dos cosas. Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana ha demostrado en dos direcciones situaciones positivas. Ahora me refiero al partido en sentido general. El partido es capaz, en la persona de sus líderes, de decirle a Abinader, no se quiera usted pasar con el traje de Guaidó en la crisis que se ha creado del partido de gobierno, porque ese partido no ha perdido el favor del pueblo dominicano. Y cuando el señor Abinader, que la primera vez prometió que iba para la feria o para el Centro de los Héroes y no fue, y la segunda vez cuando recibió la confirmación de que el secretario Pompeo se iba a pronunciar en relación al tema, entonces dijo: a mi querido pueblo dominicano, le informo que mañana vamos a estar encabezando una manifestación. La manifestación fue un acto ordinario, pero inmediatamente todo el poder mediático le confirió el título de jefe de la oposición política. Y nosotros hemos planteado aquí muchas veces, lo ha hecho Moza y lo ha hecho también Pedro, de que el PLD tiene una cosa rara, que tiene en sí mismo el rol de partido oficial, y por su propia naturaleza, fortaleza y amplitud, genera también las funciones de partido opositor. Se opone a sí mismo, porque no hay un estamento. No fue como el Partido Reformista y el PRD. El Partido Reformista en el poder y el PRD de oposición. Había un estamento que la sociedad respetaba en la oposición. Ahora no, ahora parece nadie, no hay capacidad. Mira, han hecho todos los movimientos, incluyendo el financiamiento de modas de toda Latinoamérica, que son los movimientos verdes, los movimientos sociales que se han producido en México, que se han producido en Venezuela, en Sudamérica, y lo han querido aquí reeditar y no ha sido posible, aún dándole camiseta nueva de marca extranjera, distribuida, con cachuchas nuevas, aún cuando en las grandes autopistas se veían los autobuses alquilados, trayendo los ciudadanos aquí, supuesto movimiento ciudadano, no han podido florecer porque lo hemos explicado. Si la economía marcha bien, no es posible encender las praderas. Las praderas se mantienen húmedas cuando la economía marcha bien, los fósforos no funcionan.
Y ahora mismo en Santiago, Moza creo que lo escuché hablar en esta semana, diciendo que la marcha esa que hizo el Marcha Verde en Santiago no es tampoco nada importante desde el punto de vista de pretender encender la pradera, porque no hay condiciones para eso. No quiere decir que la ciudadanía no se moleste con acciones o errores que se atribuyen a esferas del gobierno o del partido, como por ejemplo la manipulación que ha habido con el caso Odebrecht. Manipulación, lo digo, sin decir que el caso Odebrecht es un caso de ilícito penal grave, pero la manipulación es política, no es jurídica. ¿Entiende? Ok. Entonces, todo esto introito, como dice Pedro, lo estoy haciendo para señalar dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que se repite lo que pasó hace unos meses. El presidente Fernández convocó a un meeting y mucha gente quiso decir, es poco, es mucho. No, un meeting de gente que están en la esfera del PLD. Y fue bueno. Y el presidente Medina o su partidario convocaron 5 manifestaciones, todas muy buenas. Únelas y tú te vas a dar cuenta que ese partido mantiene el brío electoral para permanecer en el poder. ¿Es así o no? Sí. Para volcarlo una vez lo llamen. ¿Cuál es la parte mala? Yo no dudaba de que se podía producir un movimiento importante de PLDistas y de aliados en la feria con el presidente Fernández. Ese no es el tema. Yo creo que ustedes en el centro de los héroes, en la feria. Yo lo que creo es que el presidente no debió encabezar eso. Yo lo creo, pero no lo digo por malo ni porque aquí no vamos a que nos sectoricen de una inmediatamente. Está con el gobierno que está trabajando. No, el otro está. No, vamos a decirlo analizándolo concretamente. Por eso el propio presidente Fernández eso dice, te iba a decir, él mismo yo lamento esta situación, porque él sabe perfectamente que no era prudente, a mi muy humilde modo de decir, no quisiera yo tampoco juzgar más para allá la cosa, porque ahí sí se signa, y he utilizado esa expresión muy frecuentemente, una especie de alejamiento prolongado, porque en política nada es absolutamente definitivo. Exactamente. Un alejamiento prolongado entre el sector que encabeza el presidente Danilo Medina y el sector que encabeza el presidente Fernández. Y eso sí es malo para el partido y malo para la economía. Que en esta parte también quisiera que ustedes me permitieran detenerme, pero yo voy a señalar. Licey Escogido, lo que haga el Escogido muy bien, pero eso es en pelota. Eso es en pelota. En política no. Y Pedro es muy dado a criticar a los managers, especialmente el Escogido, cuando pierden, que el manager debió haber puesto fulano, que haber hecho esto. Pero queda ahí porque los daños no son tan grandes, a menos que uno no sea un apostador importante. Y queda en pelota, pero en política no. En política los errores son graves, tienen consecuencias, pueden tener consecuencias graves. Entonces, yo no, ni siquiera estoy en este momento, en el momento en que estoy señalando esto, llamando la atención sobre lo que nosotros hemos dicho, que la reforma de la Constitución era un caso de carácter político, no jurídico. Y además, llamé la atención en el hecho de... ¿Ustedes saben por qué yo decía eso? Porque ahí debió estar la solución. Porque a nosotros nos enseñaron que tú te tienes que nutrir de la realidad objetiva. La realidad. Nada más, nada que sea la realidad. La realidad es la siguiente. El presidente Leonel Fernández, vamos a decir, apreciado amigo, para que no enturbien este comentario, tiene la posibilidad de ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, los grupos aliados. Por ese periodo, y si la circunstancia en política nada se sabe, lo señalan, por el periodo siguiente podría ser presidente. Podría. Sí, podría, sí. Podría. La realidad objetiva, y yo se lo he planteado a los más altos dirigentes del PLD del lado del presidente Fernández, que el presidente Danilo Medina en el 2020 se va para su casa y es el único ciudadano de la República a quien el texto sustantivo le dice no puede volver nunca más.
Porque todo el mundo que pueda aspirar a la presidencia tiene 2 periodos legales posibles de ir. El que va si gana y el siguiente si gana. Luego entonces sería el nunca más. Pero en el caso del presidente Medina, es el nunca más siempre. Y en un ambiente todavía de una democracia vulnerable, un animal político, que no es un ingeniero que va a ir para sus obras, un médico que va para su clínica, un periodista que va para una redacción, no. O el presidente uruguayo que va para su granjita y su carrito Volkswagen. No. Es un ente absolutamente político que va al otro día a su oficina política a seguir hablando con la misma gente que habló cuando ingresó al Palacio Nacional. ¿Es así? Sí, así es. Tú no le puedes decir... No, hay que poner una finca, una industria. No, tú no le puedes decir, mire a ver lo que usted va a hacer, que usted no vuelve jamás a hablar de política. Usted no puede ejercer ningún tipo de liderazgo. El presidente Leonel Fernández ha ejercido liderazgo, como él mismo lo ha señalado, gracias al Partido de la Liberación Dominicana, lo señaló él, todo el tiempo en que él, desde que Juan Bosch lo señaló y le dijo que era una mina de oro, hasta el día de hoy el presidente Fernández, para bien del país, ha ejercido un liderazgo provechoso. ¿Por qué nosotros, y lo digo con... Ojalá no vengan los malditos insultos estos que siempre hacen, que a mí me molestan bastante. ¿Por qué nosotros, en aras de una concepción tan ecléptica o no, tan radical del texto sustantivo, nosotros dejamos que Danilo Medina se vaya para su casa para nunca más volver? Yo no estoy hablando de reelección, Pedro, para que lo sepa. Yo estoy hablando de una realidad. Eso, en el momento en eso, yo lo digo, lo quiero revelar hoy, yo se lo dije a Rafael Alburquerque. Porque a mucho tiempo después, antes del pelotón de fusilamiento, yo le dije, ¿por qué ustedes no resuelven este problema de este lado? La Constitución no es un tema fundamental para el país. Es más, la defensa de la Constitución siempre ha sido un tema de la clase media. Los campesinos, los trabajadores, la gente de a pie, la pequeña burguesía dominicana, solamente entiende la Constitución cuando se refiere a un hecho cierto. Por ejemplo, el presidente mencionó que en el 63, por la defensa de la Constitución, se fue a la guerra, a la insurrección. Y fue por el retorno, el hecho material cierto era el retorno del profesor Juan Bosch a la presidencia. Porque la Constitución para la gente, en un país que hay tanta desigualdad, que tenemos todavía casi 1 millón de personas del lado entre pobreza y pobreza extrema, más de 1 millón de personas, tú no le puedes hablar etéreo, de cosas que no sean... Tú le dices a la gente, tenemos incremento de la tanda hasta escolar, porque le vamos a dar desayuno, le vamos a dar merienda y le vamos a dar almuerzo y otra merienda. Eso lo entiende la gente. No es porque la gente no tenga la sensibilidad para entender el tema jurídico político. Es que está primero para la familia el estómago, está primero el SENASA, está primero la seguridad social, está primero el metro, está primero el otro, ¿cómo se llama el de arriba? Está primero el teleférico, están primero los apagones, está primero Punta Catalina, está primero la presa que están construyendo, Monte Grande. Es decir, la gente tiene aspiraciones de carácter material sin negar que la nación, sin tener la idea no tan precisa de que se vive en sociedad porque hay un elemento de carácter jurídico político que nos promueve la convivencia. Entonces yo no digo que está mal defender la Constitución, yo lo que digo es cuál de los dos males es peor. Si producir una división en el único partido progresista que está en el poder después del de Evo Morales en América Latina, que lo desaloje del poder, o hacerle una pequeña enmienda a la Constitución que habilite al presidente, no para la reelección, porque en ese caso el Partido de la Liberación Dominicana es el único de los partidos grandes que se dio unas primarias abiertas. Aún en ese caso, aún con todos los resortes del poder, es posible derrotar al presidente Danilo Medina en unas primarias abiertas, porque va a votar el pueblo, toda la gente. Serían las verdaderas elecciones si se produjera eso, te digo. Serían las verdaderas elecciones, porque votaría todo el mundo
sería una elección masiva si compiten el presidente Fernández y el presidente Medina. Y ahí sí estamos hablando de democracia. Donde no estamos hablando de democracia es donde solamente se permite que las élites decidan qué hacer con el mentado texto sustantivo. Porque en una oportunidad las élites decidieron, con las corbatas azules, decidieron hacia dónde va el texto constitucional. Y resultó en un texto constitucional que es de lo más moderno y claro de América Latina. Una constitución del siglo XXI. Pero no quiere decir que en política no ocurran circunstancias que ameriten tal o cual cosa. La cirugía del cuerpo, de la anatomía del país, se da en cualquier situación. El presidente ha dicho, no se puede, el presidente Fernández, cada 4 años para cambiar para que un presidente pretenda perpetuarse en el poder. Esa es una parte de la verdad. Una. Yo no lo digo que no es mentira. Una. La otra es la que te estoy diciendo. La que si no pasa eso, el presidente Danilo Medina, que junto con el presidente Leonel Fernández configuran el liderazgo fundamental de la sociedad dominicana en términos políticos, se va para su casa para no volver más. Es decir, son dos realidades. Yo no soy yo que estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que es ni bueno ni malo. Yo te estoy diciendo una realidad. El presidente Medina se va para su casa para nunca más volver conforme ese texto sustantivo. Y si yo digo que si ustedes creen que eso es bueno, pues está bien. Ojalá que esta gente que priven en oportunistas, que van al Palacio a buscar 24 millones de pesos y salen de ahí y posteriormente van a decir que nosotros tuvimos arreglo con un funcionario del gobierno. Ojalá que hayan entendido este comentario. Vámonos a un cambio porque tampoco me voy a violentar. Mira, antes de irnos al cambio, debemos decir, para motivar así a los amigos que nos acompañan en este programa, el ingeniero Leocadio Lebrón está aquí con nosotros. Él es ingeniero eléctrico e industrial y es una especie de contraparte de la CDEE en Punta Catalina. O sea, él conoce Punta Catalina. Contraparte contrario, desde el inicio. No, contraparte revisora de los compromisos. Revisora técnica. Él está ahí desde que se puso, desde la varilla inicial hasta la pintura final. ¿Y tú no crees, Pedro, no de que está pagada Punta Catalina? Bueno, vamos a conversarlo con él. Vámonos a un cambio, señores. Vámonos a un cambio. Leocadio Lebrón. Agradecemos mucho que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan a veces los planteamientos, a veces responsables que nosotros podemos hacer aquí. Pero sea responsable o no, lo hacemos con absoluta independencia. Así es. Y porque nos da la gana. Y por convicción. Y con respeto. No lo diga por convicción, ya, porque es que no nos creen. Bueno, porque nos dio la gana hacerlo así. No, y con respeto también de nuestro. Claro que sí. Claro. ¿Tú sabes quiénes nos respetan, contrario a eso? Los dos grandes líderes. Porque saben perfectamente quiénes somos nosotros. Los han probado. Vamos para adelante. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuando sucede algún acontecimiento en cualquier parte del mundo, nosotros te las presentamos en las noticias internacionales. Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales. Así lo ha dictaminado un juez de Nueva York, después de que el pasado febrero el célebre señor de la droga mexicano fuera declarado culpable de dirigir una empresa criminal involucrada en múltiples asesinatos que introdujo toneladas de heroína, cocaína y marihuana en Estados Unidos. Los 30 años castigan el uso de armas de fuego. Según la Fiscalía, Guzmán, de 62 años, también deberá pagar una sanción de $12.600 millones. Esta es la llegada al tribunal de la esposa y el abogado del jefe del cártel de Sinaloa, uno de los más sangrientos de México, que ya ha anunciado que recurrirán la condena. Acaba así un largo proceso que comenzó con su captura en 2016, después de huir en 2 ocasiones de cárceles mexicanas de máxima seguridad. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Menorca, uno de los últimos paraísos naturales del Mediterráneo. Su medio ambiente preservado, sus aguas azul turquesa y su entorno salvaje convierten a esta isla en el destino perfecto para los amantes de lo auténtico. La playa de Caballería, en la costa norte, es uno de sus emplazamientos vírgenes más atractivos. De arena gruesa y tono rojizo, con el atardecer adquiere unos colores difíciles de encontrar.
En el agua, Menorca regala una reserva marina de 50 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en todo un laboratorio de biodiversidad. Pero no todos son playas. La pequeña isla Balear es también el lugar idóneo para los amantes del ciclismo, de los paseos a caballo o de las caminatas. Reserva de la biosfera desde 1993. Menorca sigue manteniendo viva la esencia del Mediterráneo. Bayer ha logrado una victoria parcial en la batalla del glifosato. Un juez de Estados Unidos ha reducido la indemnización que debe pagar a un ciudadano de California de 70 millones a 22 millones de euros. El caso relacionaba el cáncer que padecía con el uso del herbicida. El gigante agroquímico considera que la sentencia es un buen paso. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.